A ver cómo se ve. Bien. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos nosotros muy contentos de que ustedes nos acompañen esta tarde y de algún modo esperamos que al finalizar esta jornada, de una manera muy humilde, ustedes se lleven un pedacito, alguna idea, algún elemento que les pueda servir para ir avanzando en el tema de la investigación formativa. Modo de introducirlos un poquito en la ruta de ponencia, esta actividad está compuesta por tres expositores, tres mini ponencias. La primera, a cargo mío, se va a tratar de investigación formativa, un breve marco teórico y desde donde nosotros vamos a enfocar la atención en ciencias de la salud. La segunda, a cargo del doctor Mauricio Soto, él nos va a exponer sobre la experiencia de una cultura de investigación formativa desde la gestión dentro de una facultad de medicina. La tercera ponencia a cargo de la profesora Olga Matus, editora de la revista Educación en Ciencia de la Salud, que nos va a contar cómo la revista de algún modo ha apoyado la difusión y la experiencia y sus proyecciones en cuanto a la investigación formativa. Finalmente hay una cuarta instancia que va a estar dirigida por la profesora María Isabel del Río, a quien agradezco todo su apoyo, y dentro de la instancia más importante a nuestro juicio, porque va a haber unos 20 minutos de intercambio, de comunicación con todos ustedes quienes nos están escuchando. Queremos conocer sus opiniones con respecto a la investigación formativa y en la medida que se pueda ir respondiendo a aquellas preguntas que de algún modo surjan. Cada ponencia nos va a tener, esperamos, entre 10 y 12 minutos aproximadamente de duración, y para no tener algún problema de internet, nosotros vamos a apagar la cámara por un ratito para cerciorarnos que todo se conduzca de manera lo más fluidamente posible. Entonces, una vez más, agradeciendo la atención de ustedes, vamos a comenzar con la primera ponencia, que la titulamos Investigación Formativa, Docencia como Foco de Atención. Si se fijan ustedes, según Restrepo, que es uno de nuestros autores de referencia en este tema, hay tres acepciones para la investigación formativa. Y ustedes en esta diapositiva están viendo una pirámide invertida. La primera aproximación de investigación formativa uno la puede trabajar desde la investigación exploratoria. Y eso tiene que ver con toda aquella búsqueda bibliográfica rigurosa que permite de algún modo pesquisar necesidades, problemas, poblaciones relevantes que se necesitan para redefinir proyectos de investigación. Pero también es importante entender que también hay una acepción para el ámbito curricular, que en cuanto a la investigación exploratoria, significa todo aquel camino indagatorio y robusto que desde la literatura nos permite abordar una necesidad para reformular nuevos programas curriculares, implementar reforma a los planes de estudio o incorporar nuevas asignaturas a la malla curricular. Todo eso nos permite de algún modo hacer proyecciones de los resultados junto obviamente al trabajo colaborativo de los diferentes equipos de trabajo. La segunda acepción tiene que ver con trabajar la investigación formativa desde la investigación para la transformación. Y eso da cuenta, de algún modo, directamente del trabajo pedagógico, del trabajo docente con su estudiante y con los procesos de enseñanza-aprendizaje. En estricto rigor, busca identificar fortalezas y debilidades de un programa o curso a través de un diagnóstico, a través de implementar diferentes intervenciones, poder evaluar esas intervenciones, generar sistemas de evaluación de mejora, todo para mejorar la docencia y la enseñanza de estos procesos.
En el fondo, es una investigación que se trabaja durante la marcha del trabajo docente y permite fortalecerlo y sobre todo difundir los aprendizajes y las reflexiones de lo realizado. Hay una tercera acepción que es el fin último de la investigación formativa, es decir, a lo que está hecho la investigación formativa, que es en el fondo formar en y para la investigación. Pero indudablemente eso no se logra si nosotros no empezamos a trabajar con las dos primeras. Por eso es el monito este de la pirámide invertida. Y eso da cuenta, en el fondo, tiene que ver con cómo el docente, dentro de su formación, intenciona la investigación y la lógica investigativa con el estudiante. Lo prepara y lo enseña en todas las formas rigurosas, en la estructura y lógica de razonamiento investigativa, le enseña sobre el rigor de la investigación, sobre la necesidad de validar resultados, etc., con sus estudiantes. Nosotros en esta ponencia nos vamos a abordar en la segunda acepción, la investigación formativa desde el punto de vista de una investigación para la transformación. Desde esa lógica, nosotros tenemos tres focos de atención donde podemos abordar la investigación formativa. Esos son la gestión pedagógica, la docencia y los sistemas de evaluación. Y tomando en cuenta estos focos de atención, la investigación formativa se define con estos puntos que yo les mencioné ahí. Primero, esta investigación se orienta a la formación académica y profesional, lógicamente establecida dentro de un marco curricular formalmente definido, y tiene una finalidad pedagógica. Pretende mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y situarse dentro de la función docente del profesor universitario. Eso es muy importante porque el docente, a la hora que llega a hacer docencia, él sabe que dentro de su docencia tiene que incorporar la investigación formativa. Y también es un momento pedagógico en el cual se aprende a investigar antes de enfrentarse a la producción de conocimiento que exige la investigación en sentido estricto. Y eso es tremendamente importante porque la investigación formativa nos está dando la oportunidad de, como docente, desarrollar investigación para poder después llegar a investigar de una manera mucho más robusta y tener proyectos de mayor envergadura. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la investigación científica y la investigación formativa? Si se dan cuenta ustedes acá, la principal diferencia es que la investigación científica se enfoca principalmente a un área disciplinar, mientras que la investigación formativa se enfoca principalmente a los procesos de enseñanza docente. Y eso es muy importante mencionarlo porque cuando a nosotros los docentes nos dicen, ustedes tienen que investigar, nos encontramos con una tremenda dificultad porque un docente bioquímico es difícil que pueda investigar sobre su disciplina, ya sea por tiempo, por recursos, por acceso, etc. Sin embargo, la investigación formativa lo invita a investigar sobre sus prácticas docentes y cómo su disciplina se transfiere de una manera más asertiva, de mayor calidad y de mayor acceso hacia sus estudiantes. El propósito de la investigación científica es desplazar las fronteras de la disciplina, creando un nuevo conocimiento, mientras la investigación formativa, su propósito es apropiarse ya de un conocimiento que está consolidado o parte de él, y sobre todo enriquecerlo con la experiencia. Y eso nos lleva a que el conocimiento en la investigación científica es válido universalmente, sin embargo en la investigación formativa el conocimiento es válido a nivel local. Es altamente contextualizado y altamente rico porque nos entrega un valor, un resultado valioso que a nivel local se está necesitando.
Los costos financieros en la investigación científica, y ustedes lo saben, generalmente son altos y de una dedicación exclusiva de tiempo, mientras que la investigación formativa generalmente no hay costo y si los hay son muy bajos y la inversión de tiempo es bastante flexible porque, como ya lo dijimos, es una investigación que se realiza sobre la marcha. Por último, la última hilera acá es lo mismo que en el fondo la primera. El objeto de investigación en la investigación científica no coincide con la enseñanza, pero sí coincide en la investigación formativa. Ahora, ¿cómo nosotros en el fondo fortalecemos una cultura en ciencias de la salud? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es considerar al docente como un actor principal en esta investigación formativa. ¿Por qué? Porque la misión del docente es clara, es siempre impartir una docencia de alta calidad. Y para poder lograrlo, el docente debe convertirse en investigador de sus propias prácticas, donde el objeto de investigación es la docencia y su mirada, de algún modo, es en el fondo empezar a reflexionar sobre su práctica docente. Sin embargo, para llegar a esto, para que nosotros los docentes nos motivemos y empecemos a realizar investigación formativa, ciertamente hay ciertos componentes externos e internos que influyen. Perdón, ¿se escucha bien? ¿Sí? Carolina Villanueva, cierra tu micrófono. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los componentes externos que favorecen la investigación formativa? Y esto es muy importante considerar. Son todos aquellos elementos que las unidades académicas de apoyo, las oficinas de educación médica y la visión que tienen los directivos, permiten de algún modo, dan apoyo y permiten fortalecer las prácticas docentes. Y aquí tenemos varias. Por ejemplo, el acompañamiento docente. Eso significa que desde el minuto 1 que el docente está realizando docencia en una institución, debe haber una unidad que lo acompañe, que sea capaz de detectar sus necesidades y que le permita dar opciones para mejorarlas. El gestar comunidades docentes, eso es muy importante. Ya no se visualiza un docente que vaya a hacer su clase por una hora y luego se retire y se margine de todo el proceso formativo. Él forma parte de una comunidad, trabaja en equipo. El docente de la asignatura 1 retroalimenta a la asignatura 2, retroalimenta a la asignatura 3 y la asignatura 3 retroalimenta a la 2 y a la 1 y se van gestando líneas formativas donde todos tienen claridad cuál es su contribución de su docencia frente al perfil de egreso. La inducción docente dentro de las direcciones es muy importante. El hecho de que el docente que llegue se le haga una inducción docente sobre sus funciones y que dentro de sus funciones se incorpore la necesidad de que realice investigación formativa. Y para que la pueda realizar, obviamente, desde el acompañamiento docente, tiene que haber un perfeccionamiento continuo. En este caso, hay muchas universidades y unidades que han trabajado diplomados y magísteres en docencia universitaria, que eso es muy, muy valioso. Sin embargo, hay que poner atención a las facilidades que se le dan a los docentes en estos programas. Un ejemplo concreto, y me van a perdonar la autorreferencia, es dentro de nuestra universidad, que gracias al acompañamiento docente se detectaron necesidades de los docentes y se diseñó y planificó un diplomado en pedagogía universitaria a la medida de las necesidades de los docentes. Un programa que es 100% gratuito para nuestros docentes y además tiene un componente modular que en el caso que el docente no pueda seguir, esos módulos se cierran y en una próxima oportunidad se vuelven a abrir, cosa que él termine su diplomado tranquilamente y pueda obtener su certificado. Algunos docentes quedan motivados con la docencia y quieren seguir profundizando, se abre la línea de magísteres que le permiten a ellos en el fondo participar con un gran porcentaje de financiamiento de beca
Y ellos aquí profundizan sus líneas investigativas y se les enseña de algún modo a proyectar esas líneas para una investigación más rigurosa y de mayor complejidad. Pero también hay componentes internos que favorecen la motivación de un docente hacia la investigación formativa y que es muy importante, si bien no se puede evaluar, se transmiten. Y eso es la capacidad del docente de observar sus propias prácticas docentes. Y eso ustedes como académicos saben, el gusto por la docencia, el querer hacer docencia, la motivación a mejorar las prácticas docentes, preguntarse por qué me resultó lo que me resultó, cómo puedo mejorar, cómo puedo ser mejor. Y eso lleva a tener una reflexión durante la acción. Tener un talento para comunicar, eso no refiere solo a hablar bonito, sino que refiere a la necesidad, a que el docente se preocupa para que su disciplina se transfiera de una manera mucho más efectiva con su estudiante y busca diferentes estrategias. Y también es importante que el docente comprenda su rol, que su rol como docente es ser un modelo, y como modelo tiene un impacto en el estudiante. Por lo tanto, aquí también hay atributos que tiene conciencia sobre lo que es y sobre sus resultados, tiene una necesidad de avanzar, tiene una necesidad finalmente de impactar. Por último, yo quiero entregarles un ejemplo concreto de un docente de cómo él implementó su propia investigación formativa, y es bastante bonito. Él observó en forma directa que había una ausencia de elementos argumentativos en las evaluaciones de desarrollo, y sobre todo cuando él realizaba puestas en común con sus estudiantes de una asignatura X. ¿Qué pasó? Él empezó a hacer un diagnóstico. Empezó a revisar sus evaluaciones, sobre todo las preguntas de desarrollo, y se fijó que estas preguntas de desarrollo tenían respuestas concretas, con un bajo dominio discursivo, de análisis y fundamentación, y luego él se fue a la teoría a buscar mayor argumento y fundamentación de lo que estaba pasando frente a lo que él había observado. Posteriormente, él hizo una intervención, implementó actividades. Las primeras actividades que él implementaba, debates, foros, una discusión guiada, todo con la finalidad argumentativa y reflexiva. Luego, midió el impacto. Evaluó el efecto de estas estrategias implementadas en contraste con la información de años anteriores, siendo que él era el mismo docente, el mismo programa, utilizó los mismos sistemas de evaluación. Y finalmente, ¿qué le queda? Bueno, le queda comunicar, entendiendo la comunicación como la difusión de hallazgos y experiencias para la comunidad académica, mencionando aportes y limitaciones. Ahora, ¿qué es lo que este docente puede comunicar? Pues puede comunicar sencillamente el hallazgo de su marco teórico. Como yo les mencioné anteriormente, los resultados y el impacto de la investigación formativa es a nivel local, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo en saber que todos nosotros estamos enfrentando el día de hoy el problema de que nuestros estudiantes tienen problemas de argumentar y fundamentar ciertas cosas que nosotros les vamos desarrollando con ellos. Por lo tanto, ya es tremendamente valioso que este docente comunique el hallazgo y su marco teórico porque hizo una revisión y un análisis desde su situación particular. ¿Qué otra cosa puede comunicar? El método, indudablemente, y la experiencia práctica, las fortalezas y las debilidades. Puede publicar el impacto en la docencia y cómo esto impactó a nivel curricular, es decir, se puede comunicar todos los aportes significativos que nos permitan mejorar nuestras prácticas educativas. Espero no haberme pasado los 10 minutos, les agradezco su atención, y ahora pasamos a la segunda ponencia a cargo del doctor Mauricio Soto Suazo. Doctor Soto. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de la Sociedad Chilena de Educación y Ciencia de la Salud
a participar en este magno evento. Yo lo único que les voy a contar son las actividades que hemos realizado en nuestra universidad y en nuestra facultad de medicina para fomentar y promover la investigación formativa. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué realizamos investigación? Realizamos investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque a pesar de que creamos o tengamos indicadores que lo estamos haciendo bien, siempre tenemos que investigar para realizarlo mejor. Y ese es el leitmotiv de la necesidad de investigar en educación y que ha sido el leitmotiv de la investigación en educación médica, incluso antes que saliera el concepto de investigación formativa. Y es por eso que en esta diapositiva me tomo la libertad de decir que la investigación en educación médica o la educación médica abarca a la investigación formativa. Es decir, los que hemos realizado investigación en el área de educación médica durante muchos años, hemos estado realizando investigación formativa. La próxima diapositiva. ¿Qué se investiga en la educación médica? ¿O qué tipo de investigación formativa se realiza en las facultades de medicina? Lo que se realiza primero es investigación en el diseño curricular de los programas, de las carreras, de la asignatura y de las actividades de la asignatura. También se realiza investigación en los programas de formación, de capacitación docente y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se realiza investigación en los diseños de métodos de instrucción, metodología de enseñanza, tanto práctica, clínica y en aula, y los diferentes tipos de evaluación de estas metodologías de enseñanza. Y además se investiga que cuando creamos materiales educacionales, antiguamente era en papel y ahora en online, ¿cuál es el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro educando de estos materiales que estamos generando? ¿Para qué realizamos toda esta investigación? Toda esta investigación la realizamos con un gran objetivo final, que es mejorar la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Entonces, la investigación en educación médica tiene como fin mejorar la calidad de la formación de los estudiantes, que es el mismo leitmotiv que tiene la investigación formativa, que es investigar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para ver cómo se están adquiriendo las competencias para el perfil de egreso de nuestros educandos. Próxima diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los tópicos más estudiados en educación médica? Y siempre coloco como referencia esta bibliografía antigua del año 2005, que cuando era el tiempo en que recién se estaba discutiendo y conversando para buscar un concepto de lo que significaría o sería o debería ser la investigación formativa. En el caso de la educación médica o la investigación que se estaba realizando en las facultades de medicina o de ciencias de la salud, ya se estaba realizando este tipo de investigación y de hecho existían 4 grandes tópicos que se publicaban en diferentes revistas de educación médica. Los primeros de ellos era sobre temas curriculares, el segundo sobre habilidades y actitudes relevantes para el ejercicio profesional, la característica de los estudiantes de las diferentes carreras del área de la salud y cuál era su impacto, estas características en el rendimiento académico durante el desarrollo del plan de estudio, la evaluación de los estudiantes de acuerdo a las metodologías que tenían las diferentes asignaturas, así como también la evaluación de los médicos residentes que estaban en los diferentes programas de formación de especialistas. Entonces podemos ver que la investigación en educación médica presenta aún, si uno busca referencias geográficas, aún estamos dentro de esos 4 tópicos. La próxima diapositiva. En el año 2015, la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, CNA, aprueba los criterios de evaluación para la acreditación de las carreras profesionales. Y en estos criterios, la próxima diapositiva, nace un criterio nuevo. Siempre cuando se hablaba de investigación en los procesos de acreditación, se pensaba en la investigación o básica o la investigación clínica, en el caso de las facultades de medicina, facultades de la ciencia de la salud. Sin embargo, ahora aparece como criterio de acreditación un nuevo tipo de investigación, que es la investigación formativa. ¿Y cómo define la CNA esta investigación formativa? La define en todos los tipos de
investigaciones o estudios que conducen a mejorar la docencia en la consecución del perfil de egreso. Es decir, todo tipo de investigación del proceso enseñanza-aprendizaje que permite mejorar la formación de nuestro educando, por un lado, y por otro, que permite adquirir las competencias definidas en los perfiles de ingreso, corresponde y es definida como por favor. Entonces las universidades tuvieron que hacerse cargo de esta definición y colocarlas durante su quehacer diario de investigación. Es así como nuestra universidad, y no es que quiero ser autorreferente, pero prefiero mencionar lo que ocurre en nuestra universidad y no en otras, lo primero que hizo fue nuestra vicerrectoría académica, fue de buscar cuál es la definición de investigación formativa. Y se hizo un estudio de todos los trabajos que hacían definición de investigación formativa, como es el caso de Restrepo, como mencionaba la doctora Carolina Williams. Y nuestra universidad, luego de hacer este estudio, definió que la investigación formativa corresponde a la investigación que se desarrolla sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en pos de un enriquecimiento del proceso formativo en los distintos niveles de formación. Es decir, que no utilicen el proceso de enseñanza-aprendizaje y que mejore la calidad de la formación de nuestro educando, está dentro del ámbito que corresponde a investigación formativa. Próxima diapositiva. Y para poder llevar a cabo esta definición, colocó varias excepciones. Yo me referiré solamente a la excepción de la investigación orientada a la mejora del proceso formativo. Y nuestra vicerrectoría académica de nuestra universidad dijo que va a corresponder al desarrollo de investigación respecto a la propia práctica docente, es decir, investigaciones que se realizan sobre cómo realizamos clases en aula, cómo realizamos clases en talleres, en laboratorio y en el aspecto clínico. Desarrollo de investigaciones sobre cómo aprenden los estudiantes, cómo están adquiriendo los conocimientos de nuestros estudiantes en los diferentes tipos de asignaturas que tienen los planes de estudio de las carreras de área de salud. Asignaturas teóricas, asignaturas teórico-prácticas y asignaturas solamente prácticas. Desarrollo de investigaciones sobre la efectividad y pertinencia de cada plan de estudio con su entorno, que quiere decir si lo que estamos formando tiene una buena inserción laboral, pero también antes que se forme, si lo que estamos formando presenta las competencias o destrezas y habilidades adecuadas para poder realizar actividades prácticas en el ambiente público interhospitalario, en el ambiente privado, como es el caso clínico, y en el ambiente de la atención primaria. Así como también elaboración de materiales educativos, tanto escritos como tecnológicos, que permitan la mejor adquisición de conocimiento de nuestros estudiantes. Y por último, que estas investigaciones permitan, por un lado, mejorar la calidad de la formación de los educandos, pero asimismo provocar grandes cambios que sean la base o el argumento de la innovación curricular de los diferentes planes de estudio de nuestras carreras. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En el caso de nuestra Facultad de Medicina, lo que se hizo en nuestra Facultad de Medicina, lo que se hizo fue crear la Oficina de Educación Médica, que depende directamente del decanato. Y depende directamente del decanato por dos razones. Primero, porque es una oficina asesora de los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje o pedagógico de los planes de estudio, el cual realiza las directrices directas del decanato y que van a ser emanadas y bajadas a las carreras de nuestra facultad, a la carrera de medicina, de enfermería, de kinesiología y de nutrición. La siguiente diapositiva. Dentro de todas las funciones que presenta nuestra Oficina de Educación Médica, una de ellas es promover y desarrollar la investigación
en las materias del ámbito de la educación médica. Esto quiere decir que una de las grandes funciones que presenta nuestra Oficina de Educación Médica es la de promover y desarrollar la investigación formativa, es decir, la investigación que se realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Y promover significa que tiene que formar docentes, que tiene que estimular a las carreras para que publiquen o realicen investigación al respecto. Próxima diapositiva. ¿Y en qué se basa esta investigación? En el modelo de gestión de educación que presenta nuestra Facultad de Medicina. Desde el inicio o desde el ingreso de nuestro estudiante, nuestra facultad realiza estudios sobre las ponderaciones de las notas de enseñanza media, de los porcentaje de las pruebas de selección universitaria y del ranking de notas para saber que nuestros estudiantes seleccionados ingresen de manera adecuada para el primer semestre de la carrera. Asimismo, se realizan diagnósticos y cursos de nivelación en conocimiento de ciencias biológicas, de comunicación efectiva, de inglés y apoyo psicopedagógico. Y lo más importante es que cada una de nuestras carreras, asesoradas por nuestra Oficina de Educación Médica, presenta un comité curricular. Un comité curricular que realiza acciones sobre el plan de estudio. Y estas acciones son medidas bajo los indicadores de tasa de retención, de tasa de aprobación, de titulación efectiva de gestión, porque a nuestros docentes y a nuestros directivos de la escuela se les dice, analice lo que está haciendo, estudie, mejórelo, implemente medidas de mejora y además publíquelo. Es decir, que en base al quehacer diario que nosotros tenemos, realizamos las publicaciones. ¿Y por qué? Porque todo este quehacer, y la investigación en este quehacer, nos permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestras carreras. Próxima diapositiva. El resultado del fomento, de la promoción y el desarrollo de la investigación en educación médica de nuestra Oficina de Educación Médica de nuestra facultad es lo que quiero mostrar como un pequeño granito de aporte de las publicaciones que ha presentado nuestra Oficina de Educación Médica en conjunto con las 4 carreras, con medicina, enfermería, nutrición y kinesiología, es donde analizamos desde la formación y perfección y circulación. Analizamos la importancia de las tutorías clínicas y así como también una de nuestras últimas publicaciones es mostrar todas las actividades que ha realizado nuestra Oficina de Educación Médica durante 10 años para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros educandos. Esto es lo que yo le quería mostrar como gestión, que son las actividades que se realizan desde el nivel central de la universidad, a nivel de la facultad, y en cada una de las carreras para fomentar y promover la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite mejorar la formación de nuestro educando, y es que es lo que conocemos como investigación formativa, y que en el caso de las facultades de Medicina o Ciencia de la Salud, es investigación en educación médica que se estaba realizando hace mucho tiempo. Muchas gracias por su atención, y ahora viene la presentación del tercer exponente. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco en primer lugar a la Sociedad Chilena de Educación en Ciencias de la Salud por la invitación que me han hecho a participar en este interesante evento. Por mi parte, como pueden ver allí, lo que pretendo presentarles es a la revista REX como instancia para comunicar las experiencias educativas en Ciencias de la Salud en la etapa que corresponde de la investigación formativa. Siguiente. Entonces, tal como han mencionado Mauricio y Carolina, para poder lograr la comunicación de nuestras experiencias necesitamos tener una instancia donde podamos difundir nuestros hallazgos, los hallazgos de toda la investigación formativa, ¿no es cierto? Y de esa forma poder compartirlo con pares y llegar a lograr la conformación de una comunidad docente o una comunidad de aprendizaje. Y como ellos muy bien mencionaban, la forma de lograr una comunidad de aprendizaje es difundir nuestros hallazgos idealmente en una revista de alcance local, como lo es
la revista REX, que les voy a mostrar a continuación. Siguiente. Entonces, la revista REX, o Revista de Educación en Ciencias de la Salud, les voy a contar que existe ya desde hace 17 años. Y se llama Revista de Educación en Ciencias de la Salud, y la abreviatura que corresponde en las publicaciones es REPEDUC Ciensalud. ¿Sí? Este es el órgano oficial de difusión que está patrocinado por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, por supuesto, por quien nos convoca en la tarde de hoy, que es la Sociedad Chilena de Educación en Ciencias de la Salud, y es elaborada en el Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, de la cual yo soy editora actualmente. Entonces les voy a contar un poco desde dónde se origina esta revista REX 17 años atrás. Esto surge porque en la jornada de educación médica que tradicionalmente organizaba en esa época la que se llamaba en esos tiempos Oficina de Educación Médica de la Universidad de Concepción, que ahora es Departamento de Educación Médica, en esas jornadas se presentaban múltiples trabajos originales. Entonces los asistentes a nuestras jornadas siempre manifestaban un poco, no se hablaba todavía de investigación formativa en aquella época, pero siempre nos manifestaban el interés que ellos tenían por poder difundir los hallazgos de sus investigaciones en educación médica, que era lo que iban a presentar a esta jornada. Entonces, si vemos la siguiente, ahí aparece el nombre del doctor Eduardo Fache, que en ese minuto era el director de la Oficina de Educación Médica, y entonces él canalizó estas inquietudes de los participantes en estos eventos, y se concretó entonces la necesidad de contar con una revista que fuese enfocada a la disciplina y que fuese local, porque si bien es cierto, existían otras revistas en las cuales uno podía publicar, por ejemplo, a nivel nacional la Revista Médica de Chile, y después a nivel internacional ya está la Medical Teacher y revistas de ese estilo, que en realidad para difundir lo que se lograba con la investigación formativa eran palabras mayores, es decir, había que hacer una investigación de más largo alcance, la publicación era más difícil, tenía un costo asociado, etcétera, etcétera. Entonces se vio que lo mejor para nuestra realidad local desde Chile era contar con una revista que se encargara de esta difusión, y fue así como el año 2004 logró salir a la luz el volumen 1, número 1 de la revista Educación en Ciencias de la Salud. Y esto fue con el patrocinio de la ASOFAMESH y también de SOEDUCSA. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características de esta revista? El objetivo que tiene la REX es difundir temas de educación aplicada a ciencias de la salud. El tipo de trabajos que nosotros publicamos deben ser trabajos inéditos, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, y también ajustarse a lo que se estipula en las instrucciones a los autores, como es habitual en cualquier revista científica. Luego, respecto a la indexación de nuestra revista, a lo largo de estos años hemos logrado indexarla en Latindex Directorio, en el índice InBiomed y también en DialNet. ¿Cuántos números tenemos por año? Son 2 números por año que aparecen en los meses de mayo y noviembre. Y también aprovecho de comentarles que inicialmente nuestra revista tenía una versión en papel y en paralelo una versión electrónica, que fue algo innovador para esa época, para nuestra realidad local, pero actualmente debido a diferentes circunstancias y a que en realidad cada vez nuestros lectores estaban más interesados por acceder a la versión electrónica, se optó por trabajar solamente con la versión electrónica, que es lo que hacemos hasta el momento y que tiene su correspondiente ISSN, por supuesto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipos de publicaciones incluimos en la REX? Hasta ahora, porque en el futuro esto, de acuerdo a la necesidad, podría variar, ¿no es cierto? Publicamos trabajos de investigación originales, que es la mayor parte, también revisiones bibliográficas,
artículos que le llamamos nosotros de tendencias y perspectivas, experiencias en docencia y también, pero no menos importante, los resúmenes de comunicaciones en congreso. Con respecto a los trabajos de investigación, estos, como cualquier trabajo de investigación de este tipo de revistas, tiene las secciones de introducción, material y método, resultados, discusión y conclusiones, y para eso el autor cuenta con 3.000 palabras, además del resumen en español y en inglés, y por supuesto las referencias bibliográficas correspondientes. En el caso de las revisiones bibliográficas, estos tienen otros formatos distintos al señalado para los trabajos de investigación, y como son revisiones bibliográficas, los formatos pueden ser variables, pero sí necesitan ser aprobados por los editores de la revista, y en este caso se cuenta con 3.500 palabras. Ahora, ¿por qué las revisiones bibliográficas tienen más palabras que los trabajos de investigación? Porque son menos estructurados y porque habitualmente las revisiones no tienen, por ejemplo, información que se muestre en forma de tablas o figuras. Con tendencias y perspectivas pasa lo mismo que lo anterior, y ¿qué es lo que se publica aquí? Temas de actualidad en general. Y eso, ¿cómo se llega a publicar eso? El autor puede enviar un trabajo diciendo que se trata de un tema de actualidad, y entonces el comité editorial decidirá si corresponde publicarlo en esa sección o en otra, o si es necesario modificar el formato, etc. Luego tenemos las experiencias en docencia, que también tiene otros formatos, así como las revisiones bibliográficas, que también deben ser aprobados por los editores, y esto varía porque depende del tipo de experiencia en docencia que se quiera reportar, y cuenta también con un máximo de 3.500 palabras disponibles. Y lo último es lo que yo les decía, que no menos importante, son los resúmenes de comunicaciones de congreso. Habitualmente nosotros publicamos los resúmenes de los trabajos que se presentan en las jornadas que organiza el DECSA de la Universidad de Chile, y como somos dueños de casa en la Universidad de Concepción, publicamos también las comunicaciones de la jornada de Educación en Ciencias de la Salud que organiza el Departamento de Educación Médica de la UDEC, y también habitualmente publicamos los trabajos que se presentan en el Congreso Internacional de Ciencias de la Salud, o CIEX, que se va a realizar también, como ustedes saben, probablemente este año. Entonces, una vez que el comité editorial recibe estos trabajos, si dichos trabajos cumplen con todas las normas, bueno, cuando no cumplen con todas las normas, en primer lugar se le comunica a los autores qué es lo que tienen que modificar para cumplir con dichas normas, y una vez que ya cumple con todos los requeridos, son enviados los trabajos a evaluadores externos, que son personas con experiencia en este tipo de tareas, quienes envían un informe acerca de la evaluación del trabajo que les hemos hecho llegar. Tienen, por supuesto, una pauta de evaluación para hacer aquello, y de acuerdo a eso se va orientando al autor del artículo, si acaso necesita hacer modificaciones, cómo puede mejorar el trabajo, etc. Entonces, las experiencias en docencia están ahí enmarcadas en azul, porque yo les quiero contar que es un tipo de trabajo que hemos ido incorporando recientemente. Solamente en el último número de la revista apareció la primera experiencia en docencia, y eso fue a sugerencia, en realidad, de algunas de las personas que han publicado alguna vez en nuestra revista, que tenían este tipo de inquietudes, y por lo tanto abrimos la posibilidad de publicar también este tipo de artículos. Y entonces es precisamente esta noticia que les estoy comunicando es donde calza especialmente lo que hemos estado hablando durante esta tarde respecto a la investigación formativa. Siguiente, por favor. Lo que les estoy mostrando ahora es el sitio web de nuestra revista, www, bueno, lo que aparece ahí arriba, ¿no es cierto? Y ustedes verán que tiene quiénes somos, donde describe un poco el quehacer de la revista, ¿no es cierto? En números anteriores pueden ver los números que hay para atrás desde los inicios de la revista. Solemos publicar eventos y actividades también que en este minuto están no muy actualizados porque hay tantos eventos que se han ido cancelando debido a las circunstancias, como ustedes saben. Y entonces el número actual de la revista es el que aparece siempre en la portada, y abajito a la izquierda, debajo de donde dice Rex, en un recuadro azul, es donde ustedes pueden encontrar las instrucciones a los autores. Y ahí entonces está el detalle de todas las características con que debe cumplir un artículo para ser publicado.
Y por supuesto que vamos publicando también las versiones de PDF, y ahí tenemos trabajos originales, las editoriales, etc. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipo de trabajo hemos publicado durante estos 17 años? Los trabajos han sido enviados por unidades de educación médica, tanto de Chile como también del extranjero, que ya les voy a contar de qué países son principalmente. ¿Qué temáticas son las que habitualmente publicamos? La mayoría de ellos, sobre todo si estamos hablando de lo que tiene que ver con lo que se está conversando esta tarde, son métodos de enseñanza, o bien la mezcla entre evaluación y métodos de enseñanza, porque en algunos casos son métodos de enseñanza que se muestra y se describe qué método de enseñanza se usó, qué innovación ha sido llevada a cabo, pero también hay otros que a lo anterior le suman el evaluar aquellos métodos de enseñanza, ¿sí? ¿A qué carreras corresponden los trabajos publicados? A las carreras más diversas que ustedes se puedan imaginar del área de la salud. Los investigadores han sido de diferentes profesiones del área de la salud y de diferentes grados académicos, y también en algunos casos hay investigadores que no son exactamente del área de la salud como profesión, pero sí se dedican a investigar en estas temáticas. ¿De qué países son nuestros autores? Principalmente de Chile, claro, pero también de Argentina, España, México, Venezuela, Cuba, por ahora, porque permanentemente estamos recibiendo artículos. El propósito entonces de REX, el propósito final, es que seamos capaces de difundir los avances que va experimentando la disciplina, que ustedes saben que, por ejemplo, últimamente, en el último año principalmente, ha habido muchos, no sé si exactamente avance, pero sí por lo menos muchísimos cambios, ¿no es cierto?, en la forma en que las unidades de educación médica han tenido que trabajar y los docentes de la ciencia de la salud en general. También otro de los propósitos es dar a conocer resultados de las investigaciones que se generan en la disciplina, hacer un énfasis en los aportes nacionales, pero no solo eso, sino que incluyendo también trabajos internacionales. Entonces ahí es donde esto se relaciona con lo que Carolina nos decía hace un rato atrás respecto a que lo ideal para este tipo de publicaciones es tener un alcance nacional o local. Ahora, como ustedes pueden ver, los trabajos de origen internacional también pudiéramos decir que en cierta medida es local, porque no es solamente de este país, pero sí de países de habla hispana o de países que tienen características similares al nuestro. Siguiente. Entonces, yo les decía que estaba indexada en tres lugares diferentes en este momento en la revista, pero el desafío que tenemos actualmente es incorporar a la REX al grupo de revistas Cielo, y en eso estamos trabajando, porque eso, aunque ustedes no lo crean, es un arduo trabajo, y a pesar de que nuestra revista tiene una trayectoria ya larga, lo hemos intentado en un par de oportunidades y ha sido un poco dificultoso, pero seguimos intentándolo porque creemos que es importante. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque el ser una revista catalogada como Cielo motivaría un mayor interés de autores a publicar en ella, porque las exigencias académicas de las instituciones en que los investigadores trabajamos, ¿no es cierto?, indican que al menos la mayoría de ellas nos pide que publiquemos en una revista Cielo o Web of Science, ¿no es cierto?, o Scopus también. Siguiente, por favor. Entonces, resumiendo lo que les acabo de contar y por qué Mauricio y Carolina me invitaron a que yo les contara la existencia de REX, es porque en nuestra sección de las experiencias en docencia, que como ya les decía, fue incorporada recientemente, ustedes pueden encontrar una oportunidad para difundir experiencias exitosas de investigación formativa. Entonces, estas experiencias en docencia de nuestra revista es un espacio para que ustedes puedan compartir sus experiencias. Y a medida que mayor cantidad de autores se interesen por publicar su experiencia en esta sección de la revista, es que podemos ir conformando una real comunidad de aprendizaje, que tal vez a mí me encantaría que en un futuro no muy lejano
pudiésemos retomar esta conversación para que nosotros pudiéramos contarles cómo ha ido avanzando esto y qué experiencias en docencia similares o diferentes pueden publicarse acá, y pudiésemos hacer, por ejemplo, una ronda de compartir experiencias que han sido publicadas para que sigamos aprendiendo unos de otros. Entonces, eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias por su atención. Ahí aparecen nuestros contactos.